Buenos días, estimados. Iniciamos con la actividad correspondiente a estudios sociales en noveno EGB. Como pudimos observar en las clases anteriores, estuvimos viendo acerca de la política y la economía en la España, bueno, en la América colonial, la colonia española que venía siendo los territorios conquistados de América. Sí, estuvimos ya revisando y dando lectura, solo que vamos a hacer un pequeño repaso y una retroalimentación. En un breve resumen a todos los subtítulos. En este caso, la economía de Europa se caracterizó por el sistema feudal y entonces inició lo que es el mercantilismo, el control del comercio mediante los monarcas, a través de la monarquía, ¿sí? Y obviamente el mercantilismo consistía, al igual que el capitalismo actual, en la acumulación de riquezas, solo que a diferencia en ese tiempo eran las riquezas provenientes de otros lugares. En este caso, el oro en América podría ser una de dichas riquezas, ¿de acuerdo? De igual manera, las materias primas existentes en los distintos lugares. ¿Sí? En cuanto a la mano de obra, en primera instancia los nativos fueron considerados esclavos. Sin embargo, con la llegada de Fray Bartolomé de las Casas y su obra, Breve Crónica de la Destrucción de las Indias, entonces se procedió a dejar de lado esa actitud de tomar como esclavos a los nativos. Y los conquistadores, bueno, colonizadores buscaron otros medios. De ahí es donde nace el, el esclavismo de las personas provenientes de África, ¿sí? Que se extendió a lo largo de toda la colonia y a inicios de la vida republicana en el Ecuador. ¿De acuerdo? Aquí vemos que para la extracción de riquezas extranjero se crearon nuevas formas de esclavitud como la mita, que eran los trabajos en minas, concertaje, acuerdo entre nativos y conquistadores, los obrajes, que era la fabricación de telas y la esclavitud, obviamente, lo que acabamos de mencionar. Sí, aquí tenemos, como podemos observar, un mapa conceptual respecto a determinadas formas en las que se explotaron las riquezas aquí en América. ¿Sí? Y algo muy importante que podemos observar aquí es la estratificación social, o sea, lo que ahora se conoce como las clases sociales. Durante el siglo de colonización logró asentarse en América una estructura social con fuertes desigualdades. Los blancos españoles controlaban los medios de producción económica, bienes y poder político. La mezcla étnica entre blancos e indígenas trajo población mestiza, que tuvo cierto reconocimiento, aunque no aquellos que con raza pura. Y ahí es donde se puede diferenciar el subtema que podemos ver aquí. República de los blancos y República de indios. En historiografía, en la época colonial se utiliza el término república para referirse a una sociedad política dotada de ciertos medios necesarios para gobernarse. O sea, la relación independiente entre comunidades o estructuras sociales y autoridades. Con la fundación de las ciudades españolas se dio forma a la República de Blancos Colonos Europeos. En realidad hubo ciudades que se formaron exclusivamente para personas que provenían de la península. Sin embargo, se conservaron varios asentamientos de comunidades indígenas que a lo que se les denominó República de Indios. La legislación de Indias protegió esa división entre ambas sociedades y preservó elementos de organización étnica, como la autoridad del cacicazgo. Esa relación facilitaba el control de los blancos sobre el territorio y también brindaba derechos y libertades a los nativos. Obviamente que eso decía la ley. Sin embargo, no podía cumplirse del todo porque hubo después eventos como las mitas en las que la explotación era bastante notoria, o la encomienda donde el encomendero abusaba constantemente de los encomendados, las personas supuestamente a su protección. Aquí podemos ver un pequeño mapa conceptual de los estratos sociales de la colonia, en cuya cima estaba obviamente el rey y el Consejo de Indias, en este caso en la corona española, ¿sí? En segundo lugar venían lo que son los españoles, pero los españoles peninsulares, o sea, los que venían netamente de España, ¿sí? Tenían bastante poder político y económico. La población mestiza le seguía en el tercer lugar.
Estaban dedicados al comercio, agricultura y artesanía. Comenzaron a ganar poder social y ciertos privilegios. Ya los indígenas y caciques, un poco más abajo, lucha por la conservación de tierras, lucha por mecanismos de protección y conservación de comunidades. Ellos lucharon por continuar con sus costumbres y tradiciones. ¿Sí? Y en el pie de la pirámide de estratificación social se encuentra el esclavismo. Los esclavos africanos se dio la venta de esclavos provenientes de África. Durante el viaje transatlántico fallecía gran parte. Eran ubicados en zonas cálidas e inhóspitas para trabajar. Una vez realizado esto, vamos a realizar el taller de esta página, ¿sí? Gracias al apoyo de, ¿qué será? Se crearon las que centralizaban el manejo político y económico dominadas por la corona y establecían mecanismos para, vamos a ir leyendo, ¿sí? Dice, gracias al apoyo. Obviamente tenemos que ir leyendo, ¿sí? Vemos que se encuentra al inicio del texto que acabamos de realizarlo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el párrafo completo. Gracias al apoyo de Rey Bartolomé de las Casas se crearon nuevas leyes que centralizaban el manejo económico político de las colonias dominadas por la corona y establecieron mecanismos para la protección de los indígenas. ¿Sí? Aquí tenemos en este caso, ¿sí? El párrafo con el que vamos a resolver la primera parte. ¿Sí? Bien, ¿de acuerdo? Una vez realizado esta actividad, continuamos con las siguientes. Miren. Tres acontecimientos que motivaron el auge de la economía mercantilista en Europa. Sería la aparición de la burguesía en este caso, ¿sí? O sea, de los pequeños pobladores que empezaron a ganar poder debido al manejo económico, o también el inicio del capitalismo, el cual mantenía la importancia de la riqueza para la economía, ¿sí? Vamos a ir leyendo. Observa el siguiente mapa y escriba qué colonia correspondía a cada territorio. El amarillo, como podemos ver, es la gran parte de América Latina que correspondía a España. Color verde, que es la nación actual de Brasil, portugués, ¿verdad? Y el azul, por lo que estaba orientado hacia Inglaterra o Francia, ¿sí? Aquí tenemos los estratos sociales, vamos a ir, por ejemplo, tenemos solo cuatro y está un total de cinco. Una es incorrecta, no tenemos que analizarlo bien. Por ejemplo, los blancos españoles dominaban el poder político, gracias a audiencias y cabildos. En cambio, los esclavos africanos, tal vez algo, no, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, los esclavos africanos no se encuentra la respuesta para ser un, ¿sí? Población mestiza. Comenzaron a ganar poder político, económico y ciertos privilegios. Pueblos indígenas luchan por la conservación de la tierra y las comunidades. ¿De acuerdo? Esto vamos a realizar en casita. Y hemos de continuar de igual manera en el tema América colonial y su rol en el mundo. Como todos sabemos, América se convirtió en un gran proveedor de materia prima para, en ese entonces, las colonias no solo españolas, sino de varias potencias europeas, Inglaterra, Francia, Portugal y otras más. ¿De acuerdo? De igual manera vamos a ir dando una lecturita de poco a poco, ¿sí? Se empezó a crear el mercado mundial. ¿A qué se refiere mercado mundial? Consideremos que España conquistó gran parte del planeta ese tiempo. Se llegó a decir que cuando reinó Felipe II, solía decir que en sus reinos nunca se pone el sol.
porque si un día por lo común era de día en un lugar, noche en otro. ¿Debido a qué? A la extensión. Tanto así que abarcaba las islas Filipinas, por ejemplo, en Asia, que es en el Océano Índico. Iba por las Indias, sí, que es en media Asia, iba por los territorios europeos y al continente americano. O sea, prácticamente fue un imperio mundial. Debido a ello es que se le considera el comercio mundial, porque podían exportar con varios lugares de todo el planeta. Igual, aquí hablamos lo que es economía minera. Cuando hablamos de economía minera, hablamos específicamente de minerales. No hablamos de especies o de las famosas especies que fueron a buscar en realidad los exploradores, los primeros exploradores, sino ya hablamos de minería, minerales. Y entre los más principales fue el oro, ¿sí? Que le dio gran riqueza al imperio español. El mestizaje se da en este caso sobre la base de la unión entre personas de etnia indígena y españoles nativos de la península, específicamente. ¿Sí? Hay que recalcar algo muy importante. Aquí, en los territorios que estuvieron a cargo de España, se dio esta situación. En cambio, en otros territorios, específicamente en Inglaterra, estaba prohibido que puedan coexistir o formar el mestizaje. Se dio de caso bastante furtivo, o sea, a escondidas, pero en realidad era penado en ese que los ingleses se mezclen con los indígenas. Sí, aquí es donde surge la generación de la población mestiza. Sí, de poco a poco hasta la actualidad existe. Y de igual manera el mestizaje no se orientó solo a blancos y españoles, pero blancos e indígenas, sino también hubo ya un mestizaje entre los esclavos, por ejemplo, los mulatos que hay entre un africano y un blanco, y los ambos entre un indígena y un africano. Eso se llama mestizaje. El lenguaje en este caso, de igual manera, anteriormente era conocido aquí el quichua, pero de poco a poco la conquista y la colonización empezó a implementar el lenguaje español en América Latina. ¿Sí? Aún existen lenguas nativas, pero básicamente y en la actualidad en prácticamente toda América Latina la lengua oficial es el español, el castellano. ¿Sí? Y algo muy importante que tiene que ver aquí es la religión. Básicamente las personas de Europa venían a colonizar, a evangelizar a los lugares. Sin embargo, hubo ocasiones en que se dejó de lado las creencias que existían aquí. Por ejemplo, la adoración al dios Sol, la adoración a la Pachamama. Sí, por ejemplo, sí hemos de haber visto una imagen del sol. Era obviamente el culto al sol. Sin embargo, con todo esto de la evangelización se prohibió eso. Sí. Y una cosa de igual manera muy importante, considerar que la evangelización se dio también, se podría decir, a la fuerza, debido a que los nativos tenían arraigado su creencia y los españoles tuvieron que imponer las nuevas creencias. ¿De acuerdo? Aquí podemos observar de igual manera que las personas de la iglesia llegaron a tener bastante poder debido a que se adueñaron de bastantes tierras. ¿Sí? De igual manera, sobre esa base empezaron a sumarse las órdenes religiosas, entre las que constan los franciscanos, los capuchinos, los salesianos y otros más. ¿Sí? Esto de igual manera vamos a realizar un pequeño repaso y vamos a realizar una siguiente actividad. Por el momento queda como clasecita, por favor, completar el taller de la página 48 y 49, la parte final de la página 48 y la 49. De igual manera, recordarles si tienen alguna duda, el chat queda habilitado y ante cualquier inquietud no deben comunicarnos. Saludos y un excelente día. Buena suerte.